las condiciones de vulnerabilidad. En general esto es algo bastante transversal porque no depende precisamente de que tengamos o no una condición. Ahora, en cuanto al tema de los tutores sombra, quiero ser bien clara en esto. Autismo puro y hablar del espectro en estado puro, quizás, como te digo, pasa desapercibido, quizás por alguna que otra cosita por ahí que tiene que ver más con el ámbito social. Sin embargo, hay otros personas que están dentro del espectro que manifiestan otras sintomatologías que son comorbilidades asociadas al autismo, como por ejemplo personas que tienen trastornos conductuales, temas que tienen que ver con la comunicación, temas con las estereotipias, mal llamadas estereotipias, que hoy día son stimming, y ciertos elementos asociados al área emocional que se manifiestan muy fuertemente en la persona. Ciertamente, para poder cumplir con los desafíos académicos, necesitan quizás ese apoyo de esa persona que esté permanentemente en relación con él, o sea, que vaya y lo acompañe al colegio, lo acompañe a las jornadas, para poder, ¿cierto?, lograr que de alguna forma todos estos elementos que se dan dentro del aula, el niño o niña pueda de alguna forma acceder de manera equitativa. Sin embargo, no todos los niños, ni las niñas, ni las personas que están dentro del espectro requieren quizás de un tutor sombra. Como también, como mencionaba anteriormente, no necesariamente tiene que estar demostrando un perfil, ¿cierto?, para poder decir que es autista. Ahí está el hecho de que muchos de ellos giran, por ejemplo, hacen movimientos un poco estereotipados, quizás algunos elementos, ¿cierto?, que los hacen y los caracterizan. Pero hay una cierta cantidad de personas que quizás están dentro del espectro y no han manifestado ninguna de esas comorbilidades o de esos factores asociados. Esas personas también tienden a presentar en el área emocional bastantes dificultades a veces, y en la búsqueda de un diagnóstico pueden pasar años en donde ningún profesional llega a conocer ciertamente qué le está pasando. Esa persona puede pasar solo por una depresión, puede pasar por algo que tiene relación con un manejo inadecuado de su emoción, con una gestión deficiente quizás de las emociones y otros elementos, ¿ya? Y precisamente dar con el diagnóstico es lo complicado, pero ciertamente también al ser un espectro tenemos que estar preparados para todo. Eso no quiere decir que no te va a tocar, que quizás uno dice, mira desde fuera y dice, ¡ay, qué terrible lo que le pasa a estas personas! Pero nadie está lejos de que esto pueda ocurrir, sobre todo si estamos hablando de que es algo a nivel cerebral, ¿ya? Así es que todos los autistas son distintos y todos tienen personalidades distintas, y por eso que hay que validar en el fondo estas personalidades. Finalmente yo creo que al final del tiempo ya no va a ser una condición, sino que parte de una personalidad autista. También hay personas que tienen solo rasgos, ¿ya? Cuando existen rasgos también existen algo de tendencia respecto del TEA. Entonces, aquí el valor primordial es de los profesionales que puedan tener la experiencia, manejar los casos, manejar y todos los concomitantes que abordan a los casos, para poder hacer estos diagnósticos diferenciales. Ojalá los trabajos sean transdisciplinarios y no multidisciplinarios, para que cada uno tenga su mirada, sino que finalmente podamos confluir y podamos llegar a un consenso, ¿cierto? Y obviamente entendiendo que todos y cada uno son distintos. Principalmente uno, desinformación, y dos, ni siquiera es negligencia. La negligencia aparte está como en el último lugar del escalafón. En el primer lugar está obviamente la desinformación. Después está el negacionismo, que esa es una parte súper importante también, cuando un padre o una madre observa conductas inusuales en sus niños desde temprana edad. Muchas veces la desinformación atañe a que te dicen, no, déjalo, esto es normal, en general todos los niños son así, no te preocupes. Y normalizamos una conducta que a ciencia cierta, ¿cierto?, en el corazón de papá o mamá, te está diciendo que hay algo que pasa ahí. Y luego del diagnóstico también existe el negacionismo y la oposición al diagnóstico. Es decir, no creo que sea así, en realidad no lo voy a hacer, y luego, bueno, te vienen afectando un montón de áreas. En Chile en general la terapia es costosa. Dos, es infructuosa también porque a veces está determinada de una forma muy teórica, mientras que como nosotros la abordamos, tenemos que abordarla de acuerdo al perfil que tiene la persona que llega a nosotros. Entonces,
hay algo súper teórico ahí donde el profesional dice, no, a mí me enseñaron a tratarlo de esta forma y esta es la forma que voy a aplicar. Y como estamos dentro de un espectro, tenemos que apuntar más que a la igualdad, a la equidad, entregarle lo que ese perfil y ese niño necesitan. Y después viene el cansancio final, ¿cierto? Donde el padre o la madre asumen en el fondo que su hijo o hija está dentro de una condición específica y que necesita apoyos para poder avanzar y lograr la adaptabilidad que se necesita principalmente para el sistema escolar. Pero hay muchos padres y madres que en general es un balde de agua fría cuando te dan un diagnóstico y piensan que puede llegar a ser lo peor. Y en realidad no es lo peor siempre y cuando tomamos resguardos de temprana edad. Eso es muy importante. Mientras antes partamos con los apoyos, mucho más rápido tenemos resultados.